Bendiciones en esta hermosa noche. El Espíritu Santo me puso en el sentir en esta tarde que le compartiera un poco sobre el espíritu de la envidia. Vamos a la palabra. En Mateo 4, 9, 10. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando una persona está poseída por un espíritu de envidia, esa persona entra en un estado mental de dolor, de desdicha, por querer tener lo que la otra persona tiene y muchas veces no quiere que lo tenga. Te voy a compartir 3 consejos y le pido a Dios que sea de mucha edificación en tu vida, en tu familia, en tu hogar, y de mucha liberación y edificación para esas personas que necesitan ser liberadas de este espíritu. 1. Háblale del amor de Cristo, háblale de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Háblale que en Cristo hay arrepentimiento, hay salvación, hay sanidad, hay liberación. Háblale que Cristo nos liberta. Cuando tú le hablas del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, esa persona va a entender que necesita ser librada de ese espíritu que la está destruyendo como persona y está destruyendo a la persona que le tiene envidia. Yo le voy a dar un testimonio. A mi esposo y a mí nos hicieron vudú, magia negra, brujería, separación para que mi esposo estuviera con otra persona y yo estuviera con otra persona. Las personas, debemos de entender que no solamente es ir donde un brujo, hacerle un trabajo a una pareja para que los separen. La magia negra causa muerte, la magia negra causa destrucción, daña lo bueno, lo malo. La magia negra trae miseria. La magia negra daña todos los planes, los proyectos que tenga esa persona en su vida. Los atrasa y muchas veces ni le salen. Entonces no es solamente ir donde un brujo para separar una pareja, si están destruyendo una vida, si están llevando una vida a la muerte. Eso es algo que a Dios no le agrada. Me acuerdo que mi esposo me dice, Evelyn, ayúdame porque yo no puedo con esta maldad. Comenzamos a orar, comenzamos a buscar de Dios. Fuimos a una campaña evangelística. Mi esposo renovó su bautismo. Yo me bauticé. Mi hija se bautizó. Y ese es el segundo consejo que yo te quiero compartir. Ora y busca. Y a esa persona que tú sabes que te tiene envidia, invítala a orar. Dile, Dios escucha todas tus oraciones. ¿Quieres un esposo? Dios te lo da. ¿Quieres un empleo? Dios te lo da. ¿Quieres un hogar hermoso? Dios te lo da. ¿Quieres una casa? Dios te lo da. ¿Quieres unas buenas amistades? Dios te lo da. ¿Qué pasa con el espíritu de envidia? El espíritu de envidia es un espíritu imitador. Un espíritu que comienza a imitar lo que tú tienes. Por eso que aquí en la palabra nos enseña que Satanás quería que lo adoraran y nosotros debemos adorar a nuestro Dios. Ahí nos damos cuenta del espíritu de envidia que tiene Satanás. Entonces, muchas veces con ese espíritu de envidia, la persona no quiere que tú tengas lo que tú tienes. Y muchas veces, como no quiere que tú tengas lo que tú tienes, prefiere verlo en otra persona o en ella misma. Pero como está poseída con ese espíritu de envidia, no quiere que tengas lo que tú tienes. 3. Busca el respaldo de Dios. En Apocalipsis 17:14 dice, Cordero los vencerá porque el Señor es el Señor de reyes, el Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Yo le doy la gloria a Dios porque mi esposo, antes que lo mataran, mi esposo renovó el bautismo. Yo me bauticé y mi hija se bautizó. Cuando uno recibe el llamado de Dios, comenzamos en un proceso con Dios. Porque no es que la persona reciba a Cristo, se bautice y la persona cambia, no. Es un proceso que Dios hace en nuestra vida y nos va apartando de las cosas que a Dios no le agrada, nos va liberando de las cosas que a Dios no le agrada.
Nos va liberando de todo eso, lo que el enemigo, los ataques que el enemigo nos hace. ¿Qué pasa cuando aceptamos el llamado? Somos llamados llamados elegidos y fieles por Dios. Entonces, cuando recibimos ese llamado, todo esa envidia que esa persona tenía por ti, todo ese daño que esa persona te quiso hacer, te quería hacer, ya no te lo está haciendo a ti, sino que se está metiendo con Dios. Ya el problema no es contigo, sino es con Dios. Porque ya al tú aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ya Jesucristo tiene la mano metida en tu hogar, en tu familia y en tu vida. Entonces ya no se están metiendo contigo, sino que se están metiendo con Dios. El enemigo te puede matar, te puede destruir, pero Dios siempre tiene la victoria. Dios siempre tiene la victoria. Por eso que debemos de buscar a Dios. Debemos de buscar el respaldo de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. Mi esposo me comentó que él oró antes de conocerme por su esposa. Le preguntó a Dios de dónde iba a ser su esposa, si de la ciudad, o de otro país, o de donde él es. Y yo también oré antes de conocer a mi esposo. Le dije, Dios, quiero un novio, y si es tu voluntad que esa persona sea mi esposo, pues yo no haré nada para que eso no llegue a suceder, sino que suceda con tu voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios une propósito. Dios no une a cualquier persona. Si tú le oras a Dios, Dios une propósito. ¿Y qué pasa? Que tienes el respaldo de Dios. El enemigo te puede separar, el enemigo te puede destruir, pero si tú tienes el respaldo de Dios, Dios te vuelve a unir con esa persona amada que Dios te dio. Dios te vuelve a restaurar ese hogar que Dios te dio, que el enemigo te quiso destruir. Y yo le doy la gloria y la honra a Dios, que antes que mi esposo me lo matara, Dios unió mi hogar, Dios unió mi familia. Y ya estábamos con mi esposo en ese camino para servirle a Dios. Pero ya que mi esposo no está, pues está mi niña y estoy yo. Y la obra de Dios debe continuar. Pero le doy la gloria y la honra a Dios por hacernos ese llamado. El enemigo sabía que mi esposo fue un instrumento para Dios. Y sabía que fue un instrumento poderoso. Por eso que quiso quitarle la vida. Pero no tuvo la victoria, porque Dios es Rey de reyes, Señor de señores. Y Dios siempre tiene la victoria. Por eso le estoy haciendo esa invitación. Busquen el respaldo de Dios. Que lo que tenga su esposa, sus hijos sean respaldados por Dios. Su hogar sea cuidado por Dios. Porque Dios protege. Dios protege. Le hago esta invitación para que hagamos esta oración de salvación. Padre Santo, me arrepiento, te pido perdón y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador, para que gobierne y reine mi corazón desde este día en adelante. Amén. También quiero hacerle la invitación de que comiencen a congregarse. Porque la palabra de Dios dice que debemos congregar, porque el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Lo invito a que si está cerca de una iglesia adventista, comience a congregarse, comience a conocer del poder y del amor de Dios que tiene para con nosotros y de su misericordia. Quiero aprovechar este momento para darle mis condolencias a las familias en Boca Chica y decirle de parte de Dios que en Dios tenemos fortaleza, que Dios nos puede fortalecer en esta pérdida de un ser amado, de un ser querido, que debemos de buscar de Dios porque Él es nuestro consolador. Él es el que nos puede fortalecer en las tribulaciones. Y no debemos olvidar que en medio de las tribulaciones Jesucristo nos da alegría.
Dios lo bendiga.